Y yo creo que lo que vamos a hacer ahora, o lo que he venido un poco a transmitir, más que enseñar o más que hablar de lo que hemos hecho, es un poco la visión que tenemos de la transformación, ¿no? De la transformación en salud. Y transformar en salud, para transformar en salud hay que tener un poco de contexto, porque transformamos un sector dentro de un entorno y unas características sociales que lo envuelven absolutamente todo. Y en este contexto tenemos que hablar de una nueva realidad que algunos definen como entornos VUCA, volátiles, inciertos, complejos, caóticos. Esto que es muy teórico, lo que hacemos cuando lo bajamos realmente a las palabras del día a día es que son entornos donde la incertidumbre es lo que predomina, ¿no? La incertidumbre predomina porque lo que cambia es el cambio. Estamos continuamente cambiando a un ritmo totalmente vertiginoso, ¿no? Y esto lo que provoca es que los modelos ya no son los modelos convencionales, que las respuestas que podíamos dar en la salud de las consultas, el modelo asistencial, ya no encaja. No encaja porque el entorno es mucho más líquido y tienes que estar continuamente moviéndote para estar a flote, ¿no? Entonces, son tres reflexiones las que me gustaría mostrar aquí, y sobre todo son tres preguntas, no para que yo las conteste, yo podré dar una de las visiones que podamos tener, pero estas tres reflexiones, a ver si nos ayudan a entenderlo un poquito mejor, ¿no? O por lo menos a compartirlo. Y la primera es, ¿por qué? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hay que transformar el sector? Porque el perfil del paciente es completamente diferente del que teníamos hace 5, 6, 7, 8 años. Porque ya no viajamos igual, no compramos igual, no consumimos igual, no nos comunicamos igual. Hace 3, 4 años, 5... no recuerdo ya cuando instalé el WhatsApp, ¿no? Pero el WhatsApp está en el 97% de los smartphones. Cuando hemos cambiado de un teléfono convencional a lo que es un smartphone, que es cualquier otra cosa menos un teléfono, esto, para mí, ha cambiado más el sector salud casi que la penicilina, si podemos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente tiene toda la información aquí. Porque lo llevamos continuamente, porque consumimos continuamente todo ese tipo de información, todas esas fake news que decían antes. Estamos continuamente conectados y conectados a un ritmo de vértigo. No recuerdo si es, seguramente Fernando lo sabrá, pero no le voy a preguntar que después me mete un lío. El tiempo que pasamos en una página web antes de que cargue, esperamos 1,3 segundos o 1,4, si no recuerdo mal. Y automáticamente, si no nos carga la página, ya cambiamos directamente al otro. Cuando vemos los sectores del mundo del marketing, esa es la realidad. Y eso es de lo que tenemos que hablar. Cuando hablamos de innovación, hablamos de la innovación real, de los problemas reales que tienen pacientes reales y que necesitan resolver y que necesitan entender de una forma inmediata, al igual que compran, al igual que se comunican, al igual que viajan. Todo está en el teléfono. Y nosotros, y esa es una reflexión personal que seguramente muchos comparten, estamos perdiendo esta parte de prescriptores. Los profesionales sanitarios ya no somos prescriptores. ¿Por qué? Porque hemos perdido la confianza. Hemos perdido la confianza del paciente cuando el paciente sabe más de su propia enfermedad y de sus síntomas de lo que lo sabe el médico. Perdemos la confianza, y antes se hablaba de los pacientes empoderados, y es un proceso de desafección. Es exactamente lo mismo, si queremos hacer el paralelismo, lo que pasa con la política. Es un proceso de desafección. No nos fiamos de nuestros médicos, consultamos en Internet lo que nos han dado. ¿Cuál es la razón de todo eso? Y esas son las preguntas reales que tenemos que hacernos. Antes de dar cualquier tipo de solución, tenemos que jugar la baza de la honestidad y responder si realmente los pacientes, cuando van al hospital, reciben la respuesta que ellos necesitan. Si realmente cuando un médico da un consentimiento informado,
Vamos a hacer un experimento un poco sociológico, ahora que somos pequeñitos y poquitos, y espero que no haya ningún médico. ¿A cuánta gente le ha dado un consentimiento informado en algún momento de su vida? Y ahora, si somos sinceros y honestos en este paréntesis, ¿cuántos creen que se lo han explicado correctamente? Esta es la realidad. Hablamos de transformación, hablamos de... No estamos transformados, estamos digitalizados, estamos tecnificados. Pero cuando vamos por el hospital y nos encontramos con una cola de 20 personas para pedir una cita con el papelito, y cuando llegamos al papelito, entregamos el papel y nos dicen, ya le llamaremos, digo, coño, esa media hora que me he pulido aquí en podía haberlo utilizado para mí, ¿no? Esa es la realidad. Llevamos todo el rato hablando de fake news. Fernando, es mi reflexión. Es decir, podemos estar de acuerdo o no. ¿Porcentaje de profesionales sanitarios vacunados contra la gripe en España? Es que el pico es Valencia, con 50%. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los 66 o al 60, al 70% que no se vacunan o al 30% que sí? ¿Cómo defendemos todo eso? ¿Cómo defendemos que decimos que la acupuntura no sirve para nada, que el gobierno evalúa de meterla en las pseudoterapias, ojo, donde está la homeopatía, ¿vale? Es una reflexión, no me posiciono en un lado ni en el otro. Si me tuviera que posicionar, obviamente, no sería del lado de la homeopatía, personalmente. Pero es que en la OMS hay unas directrices de la Organización Mundial de la Salud con respecto a la acupuntura. La unidad del dolor del chugo trata a 150 pacientes, no solo el chugo los trata. Las unidades de dolor hablan de la acupuntura de otra forma y lo estamos metiendo en la acupuntura. Todo esto lo ve el paciente. ¿Qué credibilidad tenemos? Esto es de hace, yo creo, este es de 2015, pero creo que hace unos meses ha pasado algo similar, ¿no? Los estudios clínicos, ¿qué criterio tienen? Y cuando fallamos esto, ¿por qué me voy a creer los criterios de ensayos clínicos de vacunas? Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque estamos perdiendo el liderazgo. Esto es lo que tenemos que cuidar, porque perdemos el liderazgo. ¿Quién se va a creer ahora este logotipo de la Sociedad Científica de Pediatría? ¿Quién se lo cree? Reflexiones, ¿no? Reflexiones. ¿Y quiénes son los responsables de todo esto? De creerse las noticias, de todo esto. ¿A quién culpamos? Desde luego no a los pacientes. Ellos están allí. Estamos todos allí porque en algún momento nosotros también somos pacientes. ¿Cuál es el criterio? Como decía, reflexiones, ¿no? La segunda parte después del por qué es el para qué. Cuando ya sabemos, cuando ya hemos respondido honestamente a esas preguntas, nos hacemos ¿para qué? Y vamos a la pregunta más básica. ¿Para qué queremos estar sanos? ¿Para qué? Y yo tengo aquí una pequeña experiencia. Este no es Luis, obviamente. Luis es un hombre inventado, pero el paciente sí que existía. Luis entró en diálisis. Yo trabajé muchos años en hemodiálisis. Luis tenía unos 75, 76 años cuando entró en hemodiálisis. Para los que no lo sepáis, los pacientes de hemodiálisis tienen una dependencia de una máquina durante 3 días a la semana, de media más o menos, en las que se pasan conectados 4 o 5 horas al día, entre 3 y 5 horas al día. No solamente están esos 3 o 5 horas, hay que entenderlo en un contexto más global. Hay pacientes que llegan a las 10 de la mañana a recibir su tratamiento, pero salen a las 2 de la máquina, lo cual no quiere decir que a las 2:15 estén en su casa, sino que se hacen todo el recorrido por la provincia y llegan a las 6, 7 de la tarde, después de un tratamiento que además cansa, están hipotensos, no es el mejor estado desde luego, con lo cual digamos que 3 de los 7 días de la semana se la dedican al hospital. Luis entró con esa edad más o menos en diálisis y hay 2 anécdotas que tenía que a mí me marcaron bastante, ¿no? Luis una vez se manchó porque Luis no se ponía el pijama del hospital y se manchó y se puso perdido y se fue manchado para casa.
Y entonces cuando le dijimos, Luis, ¿por qué no te pones el camisón? Esas cosas pueden pasar, no pasan todos los días, pero pueden pasar. Y dice, lo único que me queda a mi edad es la elegancia, así que no me preocupa. Y es una cosa que me marcó, pero es que Luis hizo algo infinitamente superior, que es que Luis decidió un día que ya había llegado su momento y que no quería dializarse más. Y conscientemente habló con su familia, reunió a todos, se cenó huevos fritos con salchichas, algo totalmente prohibido para un paciente de diálisis, y Luis decidió no dializarse más y decidió morir. Técnicamente podíamos haber ampliado su vida, pero realmente él tenía el poder de decisión. Hay una frase del Señor de los Anillos que dice Bilbo Bolsón, que parece que ilustra muy bien este tema, que es, era como un pedacito de mantequilla extendido por demasiado pan. Para esto es para lo que hacemos las cosas. El 83% de los pacientes consideran muy importante el uso de tecnologías porque les permiten tener más tiempo libre para lo suyo. El 23% utiliza dispositivos para gestionar su salud, sin pacientes cautivos, y esta es otra clave de todo el sistema. Nosotros, en sanidad, tenemos una diferencia brutal con otros sectores, que es que nosotros trabajamos con pacientes y son personas cuya primera característica es la vulnerabilidad. Y eso no es una baza para que nosotros podamos manejarlos. Menos mal que no está Manuel aquí, pero difiero completamente del tema de que no, es que como trabajamos en salud no podemos tecnificarnos, porque llevamos un año hablando de humanización, que sale en todos los puñeteros congresos. Decidme a mí si un sector necesita humanizarse, si no tiene un problema grave de base. Un sector, además, como es el sanitario. No hay pacientes cautivos a día de hoy y el paciente quiere saber las cosas, quiere tener información y si no se las da el profesional sanitario, lo va a buscar. Y si no se fía del profesional sanitario, lo va a buscar. Si yo tengo confianza en mi farmacéutica, tengo confianza en mi médico y tengo confianza en mi enfermera, no, porque ya soy yo mismo, pero no necesito nada más. Yo necesito buscar más información y si la busco, no es para discernir de lo que me diga el médico, sino para tener una idea contrastada, para llegar con más información y poder tomar la mejor decisión con él. Porque sin pacientes, y este es un tema que me gustaba bastante de la pregunta que hacía antes, ¿no? ¿Qué es el paciente empoderado? Para mí, desde luego, es un paciente al que no le hemos resuelto las cosas. No es un paciente experto, que sabe, gestiona, tiene el conocimiento suficiente, tiene los recursos para preguntar y para gestionar su propia salud. Eso para mí se llama paciente experto. Pero el paciente empoderado es aquel al que no le hemos podido dar ningún tipo de respuesta o la respuesta que le hemos dado no es la que le estaba buscando. Con lo cual, se busca la forma de poder solventar sus dudas. Esa es a lo mejor la definición de paciente empoderado. Y lo vemos en muchísimos casos. Hace un par de años conocí a José Luis. José Luis es un paciente diabético. Y es un paciente diabético convencido, que sabe, que gestiona, que necesita, y decía que necesitaba herramientas, porque no era un paciente poco adherente. Él sabía que tenía que ponerse la insulina, él sabía que era diabético, él sabía que tenía que manejar los hidratos de carbono en su dieta, y lo hacía. Pero decía, es que yo cuando ya llevas años pinchándote insulina a las 8 de la mañana, a lo mejor de repente hay días que como lo haces por rutina, a las 9 de la mañana yo no sé si me lo he pinchado o no. Y nadie le dio respuesta a todo eso. Y él creó el Insult Clock, que es un aparato, es un dispositivo, lo podéis ver en internet, que lo pones en la pluma y automáticamente te avisa si has puesto, si no te lo has puesto, te manda alertas y le permite gestionar mucho mejor su enfermedad. Nadie le había dado respuesta, él la creó. Eso para mí es un paciente empoderado. Y para el paciente
este es un modelo que tenemos que cambiar. No es para el paciente, es con el paciente. Con el paciente. Las decisiones las tiene que tomar él. La última parte es la parte a lo mejor más difícil. Cuando ya hemos contestado al por qué y contestamos al para qué, hablamos ahora del cómo. ¿Cómo hacemos todo esto? Y vuelvo a tener una visión completamente distinta. Dudo mucho que en Salamanca la gente no tenga ideas. Lo que pasa es que la organización no está preparada para asumirlas. Lo que pasa es que la organización lleva años diciéndole no me vengas con cuentos, no me vengas con historias. O quedan en una mesa y quedan al barbecho, hasta que alguien pues, se le ocurre limpiar la mesa y esos papeles desaparecen. Esa es la realidad que nosotros vivimos también en el sistema sanitario. Hay gente que no quiere y que no acepta el cambio. ¿Por qué? Porque también cada cambio muchas veces lo que ha implicado es que no nos han transformado, nos han digitalizado. Y muchas veces cuando digitalizas un sistema sanitario, el problema es que si tú, de forma analógica, previa, lo hacías en 5 minutos, ahora el mismo proceso que para ti sigue teniendo el mismo valor, tardas media hora, dices, hombre, esa es la realidad también de por qué la gente no acepta el cambio. La transformación digital, lo hemos dicho yo creo que todos, y efectivamente no va de tecnología, va de personas. Va de personas y va de cultura. Eso es transformar. Y transformar es también abrazar la idea y entender la idea de que todo está conectado. Absolutamente todo está conectado. Entonces, cuando analizamos un reto, analizamos un desafío que tenemos dentro de la organización, sea mayor o sea menor, tenemos que entender esta frase. Podemos analizar un caso concreto. ¿Cómo ha cambiado el móvil nuestra vida? De millones de formas, ¿verdad? Pero es que ha cambiado los pasos de cebra. El móvil ha cambiado los pasos de cebra. Ahora hay que poner los mensajes y los semáforos en el suelo. Todo está conectado. Hay 3 puntos del cómo que nosotros abrazamos o que nosotros creemos, ¿no? Primero, tenemos que tener líderes que crean. Líderes que crean, líderes con visión y líderes que diseñen un hospital del futuro para la sociedad del futuro. Porque nuestros líderes muchas veces a día de hoy están apagando los fuegos que tienen aquí y no ven el incendio que tienen a 4 metros. Apagamos los fuegos del día a día y le damos esa importancia y no vemos lo que se nos viene encima, la realidad de lo que se nos viene encima. Y habría millones de anécdotas que podríamos contar con todo esto. Por lo tanto, a los directivos se les debería de exigir este cambio. Ellos son los que tienen que empezar a cambiar. Y lo siguiente sería empoderar no al paciente, empoderar al profesional en conocimiento, en tecnología y en la posibilidad. Hay una frase muy bonita que nos dijeron hace 15 días escasamente. Nosotros hacemos transformación de empresas en temas de ámbito sanitario y una persona que había presentado su proyecto, que había desarrollado la solución y que lo estaba presentando, cuando le dijimos ¿qué es lo que necesitáis?, decía, necesitamos tiempo y espacio para pensar. La innovación ahora mismo, la innovación muchas veces que hacemos es innovación de papel. Es innovación de planes y de líneas estratégicas que quedan en un documento, pero que no se transfieren al día a día, ni al proceso asistencial de los pacientes ni de los profesionales. Esa innovación no va a ser la que transforme el sistema sanitario. La innovación que transforme el sistema sanitario es la que te obligue, como decían también, a ir determinado tiempo o dedicar determinadas horas de tu tiempo de trabajo con la misma importancia que ir a una reunión de dirección. Porque muchas veces los hospitales es, sí, abrimos este espacio o esta plataforma para que volquéis los problemas que tiene la solución. ¿Ya? ¿Y cuándo los vuelco? ¿Cuándo puedo tener yo el tiempo para pararlo? ¿En mi tiempo personal? Pues claro que no voy a tener tiempo para eso.
Claro que no voy a tener tiempo para eso. Y los profesionales empoderados y los líderes con visión lo que tienen es que reconocer el talento interno de las organizaciones y gestionar todo ese conocimiento que tienen internamente, que es la mayor riqueza y es el combustible que los puede llevar a diseñar el hospital del futuro. Esta es una noticia de hace relativamente pocos días que pone un poco, es la realidad, ¿no?, que vive Audi. Audi ahorra 1 millonada gracias a las ideas ingeniosas de sus empleados. Podéis ver la noticia en La Vanguardia, si no me equivoco. Y es la realidad. Sus empleados les dijeron cómo podían pintar mejor los coches, ahorrando costes. Sus empleados le dijeron, presentaron muchísimos proyectos de innovación. ¿Por qué? Porque son los que están en contacto con la realidad, son los que conocen todos los problemas, son los que saben detallar absolutamente todo. Y la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Yo creo que con esto cierro mi charla y gracias a la organización por invitarme. Y listo. No, es solamente una reflexión. Es que nosotros hemos trabajado desde la Asociación de Informadores de Salud y tenemos un foco muy grande y muy importante siempre en el paciente, ¿no? Yo creo que el paciente empoderado, a mí me gusta más llamarlo el e-paciente empoderado, porque sin las redes sociales han creado una summa cum laude para el empoderamiento de los pacientes. O sea, yo creo que, por ejemplo, todos los logros que han hecho los pacientes de VIH para lograr terapias que al principio por el costo les estaban negadas, pero que por la presión que hicieron ellos en las calles, toda esta presión no hubiera sido posible si no existieran las redes sociales. Si los pacientes, las asociaciones de pacientes tuvieran que recurrir a la discrecionalidad de la prensa tradicional, de que les publicaran una nota y de ir ahí a rogarles. No, ahora agarran el Twitter y de inmediatamente las batas blancas. O sea, ¿cómo se moviliza toda esta gente? O sea, a través de redes sociales. O sea, por eso a mí me gusta el e-paciente, el e-médico, ¿no? Pues efectivamente, podríamos estar toda la mañana también debatiendo de por qué surge el paciente. Pero la historia está ahí, es decir, todas esas herramientas que llevamos a golpe de teléfono, en el propio bolsillo. Yo creo que es cuestión de nomenclatura, más que de otra cosa. El concepto es exactamente el mismo. Las redes sociales, la digitalización, el tener toda la información y el poder comunicarte de forma directa y en tiempo real con toda esa gente, es lo que favorece todo este tipo de movimientos. Pero efectivamente, coincides conmigo al mismo tiempo de que toda esta gente ha tenido que empoderarse porque nadie les daba respuesta a eso, ¿no? Bueno, yo es una reflexión porque sí me muevo un poco en el mundo de la transformación y demás, y sí que hablamos de que hay que transformar la cultura y tal, pero hay un elemento de la cultura que hasta ahora yo no había tenido en cuenta, gracias por tu presentación en ese sentido, que es el concepto de transparencia. Nos cuesta mucho ser transparentes y hoy en día los pacientes y los ciudadanos piden transparencia en todas partes porque tienen acceso a muchísima más información de la que tenían hasta ahora. ¿Cómo abordarías tú en una organización tipo un hospital que ya no la cultura, sino la propia cultura de la gestión, de la organización, para intentar ser un poquito más transparentes? Ya no digo del todo, pero sí un poquito. Pues yo creo que lo primero es que tenemos que dejar de tratar a muchos pacientes como paquetes de Amazon y darles la información que quieren. Yo trabajo en urgencias actualmente, aparte de desarrollar otras actividades, y siempre digo una frase que me gusta mucho y es como la enseño a todos los estudiantes que tengo, ¿no? Urgencias es el termómetro de la salud, es el termómetro del sistema sanitario.
porque somos el último recurso de todos los pacientes. El paciente que ha ido por la vía convencional, que ha ido al PAC, que ha ido a atención primaria, que ha ido al especialista y de repente sigue con dolor y tiene una cita dentro de 6 meses donde acabas en urgencias. Entonces, si nosotros quisiéramos medir realmente todo el sistema sanitario, podríamos empezar por ahí. La transparencia. Hay organizaciones que han brindado y han directamente que lo han metido en sus líneas estratégicas. Yo creo que el caso de Quirón es una de ellas, ¿no? Tú llegas a Quirón, te haces una radiografía y por lo menos el director de innovación así nos lo comentaba y decía, tú como dueño y señor de tus pruebas, al cabo de 2 horas ya la tienes. Es que te estoy sacando una fotografía, o sea, si yo saco un Instagram y automáticamente lo cuelgo en Internet, la placa ya la tengo. Entonces automáticamente te la liberan para que tú puedas hacer lo que quieras con ella. Y él decía, al hilo de lo que tú dices, decía que ser más transparente al paciente lo ha acercado muchísimo mejor. Incluso que la respuesta de los pacientes era infinitamente mejor, que tenían una gran tolerancia al error. Porque muchas veces nosotros atesoramos esas pruebas para revisarlas, verlas, y es como nuestro tesoro, ¿no? No, es que te pertenecen a ti, no me pertenecen a mí. Entonces, es un cambio de cultura. Es entender que cuando tú le dices al paciente y cuando tú co-creas una solución para el paciente, cuando tú le permites decidir qué es lo que quiere hacer con su vida, qué es lo que quiere hacer con su salud, al final es mucho más fácil que si tienes cualquier error también, te digan, oye, pues lo aceptan de otra forma completamente distinta, porque te sienten que estás implicado de su parte, no que estás implicado de todas las tensiones y presiones que decía antes, ¿no?, el doctor Muguerza. Desde tu punto de vista de la persona que eres múltiple, sobre todo en el sistema público, que es donde la mayoría de nosotros estamos, ¿cuáles son los mayores hándicaps, barreras, problemas en la transformación? La organización del propio sistema, los gestores, el clasismo, es decir, los distintos estamentos clínico-asistenciales que hay y cómo se vinculan entre sí. ¿Cuál puede ser para ti la mayor o la suma de todas las barreras? ¿Y qué pasos, desde la innovación, desde el proceso del día a día, habría que empezar a dar para que eso cambie? Y pongo un ejemplo. ¿Cuántas personas en los eventos de salud del Sistema Asturiano de Salud tenemos con nosotros? Generalmente Amalia, que está, y nadie más. ¿Cuántas veces hemos pedido, bueno, Begoña, pero cuántos hemos pedido? Es igual. ¿Cuántos hemos pedido en todos los eventos que asistan aquellos que tienen la capacidad de transformar? Pues ahí diciendo decir, si no conseguimos que asistan, el problema no. Pides milagros, ¿eh? Hay tantísimas cosas que cambiar en el sistema, tantísimas cosas, pero yo creo que lo primero es escuchar. Lo primero es escuchar a la gente. Y como decía, es la tercera pata del asunto. Reconocer el talento interno. Estamos en una institución pública y tirando un poco en contra bueno, metiéndome un poco en un fregado, por así decirlo, esto es un café para todos. Y no es así, porque todos sabemos que hay profesionales de una clase y profesionales que atienden de otra clase y profesionales que tienen la educación, la motivación también del personal. Y la motivación no solamente implica el motivar o alentar a esa persona, sino empezar a hablar de, por ejemplo, de una profesión por competencias, empezar a hablar de habilidades, ¿vale? Yo me muevo muchísimo mejor en un entorno de críticos, me encanta, va conmigo. A mí se me viene a las 4 de la mañana no sé, pero un infarto bueno, que es una cosa muy sencilla, es un poco escabroso esto, pero es así. Es decir, a mí me gusta ese tipo de reto, de que automáticamente yo tengo que saber lo que tengo que hacer, porque la vida de ese paciente está en mis manos.
sea, yo ese subidón de adrenalina lo llevo muy bien. Y a lo mejor me pones en camas de observación, que es un sitio pues mucho más relajado, mucho más estricto, mucho más rutinario y tranquilo, y yo aguanto 2 días. Y eso no es algo que se evalúe tampoco en el sistema. La educación, las competencias, formar a la gente no formar a la gente, sino cambiar la idiosincrasia también de la gente. Hace unos años, por comentar, hace creo que 1 año, año y medio, pusimos en marcha, yo podría decir que era un experimento, era un proyecto, ¿no? Un proyecto que llamamos Tisumas. Era la primera vez que el Sergas preguntaba a sus profesionales cómo querían ser formados. Claro, fue un shock totalmente. O sea, nadie subía a la plataforma, porque además los gallegos, en el sentido, y tengo que reconocerlo, somos de, bueno, ¿yo qué voy a decir? Si yo no tengo nada que decir. Todos tenemos esa capacidad de crear, ¿vale? Y al hilo de la educación, todos tenemos esa capacidad de crear que poco a poco nos van reconduciendo, porque la educación ahora mismo es seriada, ¿no? O sea, lo que necesitamos es que salgan profesionales que sean escalables, ¿no? Que sean todos exactamente iguales. Y cuando todas esas habilidades y todas esas capacidades que tenemos cada uno de nosotros es lo que nos hace fantásticos y maravillosos para trabajar en cada uno de los sitios, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo primero, ¿no? La parte de la educación. Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es preguntarnos y ser honestos. Y ser honestos. Preguntarnos todo. ¿Cómo salen nuestros residentes? ¿Cómo salen los residentes? Ya no solamente después de la carrera, donde la mayor parte de ellos, cuando les preguntas, por lo menos los que yo he entrevistado, te dicen, no, en medicina no puedes pedir un apunte, que te los dan falsificados. O sea, fomentamos la competitividad, fomentamos el que tenemos que llegar al MIR y la gente no se presta los apuntes, la gente no es muy huraña con su conocimiento, no le dices a nadie cuánto ha sacado en el último examen. Es la realidad de los días de hoy. Y es que eso es no sé cómo decirlo, chavales, porque ya tengo una edad, ¿no? Pero llegan al MIR y después se van a enfrentar a pacientes. Y vienen de un entorno completamente distinto. O sea, muy asentado tienes que estar. Yo no sé si hay un estudio de las depresiones que hay por el tema del MIR, de todo este tipo de pruebas, ¿no? ¿Qué pretendemos después? ¿Que sean médicos? ¿De qué? ¿No? Que amen su profesión. Joder. Llevan 10 años, 12 años estudiando y en un ambiente súper reducido, donde no se fomenta el trabajo en equipo. Nosotros en urgencias, si no trabajamos en equipo, olvidaros. O sea, el equipo es básico, pero el equipo no empieza en el médico y la enfermera, no, es que yo necesito que mi limpiadora esté allí cuando saca un paciente crítico porque a lo mejor tengo otro al momento. Entonces necesito que me limpie todo de forma inmediata, igual que puede pasar en quirófano. Es decir, para mí mi equipo es todo. Si yo no tengo un celador no funciona, si yo no tengo a mi auxiliar no funciona. Si yo no tengo mi médico, tampoco funciona. Si yo como enfermero no saco adelante, tampoco funciona. La cadena es tan débil como el eslabón más débil. Y después hay otra cosa, que es una frase que nos gusta mucho, que es que el problema de los problemas es que nadie los ve como tales hasta que alguien los soluciona. A veces nos pasan desapercibidos y lo estamos viendo todos los días y lo asumimos como tal. Yo creo que lo peor que puede tener un sistema, sea sanitario o no, es acostumbrarse a un sistema enfermo sin querer cambiarlo. O sea, yo no puedo, no es mi forma de ser, ¿no? Pero no podría convivir con eso. A mí hay 3 palabras que me definen y no he sido yo el que lo dijo. Una es un profesional poliédrico, o sea, trabajo en diseño gráfico desde hace más de 20 años, trabajo en comunicación, trabajo en muchas otras cosas, aparte de enfermería, que es como quedó ahí en el currículum, ¿no? Y la segunda frase que me dicen es un profesional incómodo. Ya, pero para las organizaciones no, muchas veces no. Si no tienes alguien que reciba, incómodo crítico me refiero, no toca pelota, es que hay dos... ¿Vale? Hay matices, es decir, incómodo es, oye, pasa esto,
Y sigue pasando. Y oye, yo lo he detectado. Incluso te puedo dar una solución. Esa es la realidad del día a día. Contesté. Bueno, pues agradecer de nuevo a Felipe, yo ya de viva voz. Agradeceros